Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto una vez más en este lunes estar llegando hasta sus hogares con el programa de parte de la Iglesia Evangélica Metodista del Redentor, el cual hemos denominado Al Encuentro con la Palabra de Dios. Para esta oportunidad, hermana y hermano y amigo, vamos a estar compartiendo acerca de otro profeta, un gran profeta, como lo que se llama el profeta Daniel. Ahí vamos a estar. Si usted tiene su Biblia a la mano, si tiene un cuadernito, es bueno, mis amados hermanos, que podamos tomar anotaciones y podamos leerlo. Eso es muy importante, hermanos. Muy bien. Que Dios nos ayude para poder pasar un ratito agradable junto a este libro de Daniel. Y permítame ilustrar esto de la siguiente forma, hermanos. ¿Se imagina que le capturan a usted y que le llevan a un país extranjero? Imagínese que le cambien el nombre. Imagínese que le cambian la dieta. O sea, le ponen a comer alimentos completamente diferentes. Imagínese llegar a ese país y ver ídolos por todas partes y gente que los adora. Bueno, hermanos, eso fue lo que le pasó exactamente a Daniel y a sus tres amigos. ¿Cómo se llamaban ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran jóvenes notables de Jerusalén, sumamente inteligentes eran. Nabucodonosor quería que se los entrenara para servirles a él, para el servicio de él, porque tenían habilidades sumamente importantes. El libro de Daniel registra cómo estos jóvenes, pese a las oportunidades que ellos tenían, eso lo canalizaron de una forma que sirvieron a Dios en un pueblo, en un país extraño y en un contexto tan adverso como en el que ellos estaban y que Dios permitió llevarlos a ese lugar. Este libro de Daniel registra cómo estos muchachos, jóvenes, confiaron en Dios a pesar de tantas adversidades, hermanos. El libro de Daniel también muestra cómo Dios tenía el control incluso cuando parecía que quien tenía el control era el rey de Babilonia. Dios dio a Daniel una sabiduría sumamente extraordinaria y a los sueños que le dio al rey Nabucodonosor, Dios se los reveló a Daniel y además se los interpretaba, que eso era algo sumamente importante también. Dios también ayudó a Sadrach, a Mesach y a Abednego a decir no valientemente, aun y cuando el rey le exigió que adoraran un ídolo. Dios hizo un milagro y lo salvó a todos. El libro de Daniel muestra que Dios tenía el control y tenía diferentes tareas para cada uno según su momento histórico. La segunda mitad del libro de Daniel está llena de profecías sobre el futuro y también allí se muestra que Dios tiene el control de todo sobre este universo, hermanos. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño bosquejo muy rápido acerca de este libro. Por ejemplo, del capítulo 1 al 6 podemos ver relatos de la vida del profeta Daniel, junto con sus amigos, que se ganan la confianza del rey y Daniel llega a ser conocido como un hombre sabio. Y sus amigos son salvados en el horno encendido y Daniel es salvado en el foso de los leones. También algo muy importante del capítulo 7 al 8, hermano y hermana, es que podemos ver algunas profecías sobre el futuro. Daniel tiene visiones de un carnero, sobre un macho cabrío y sobre 4 bestias.
Y también vemos en Daniel 9 la profecía sobre el Mesías venidero. Daniel ora por su pueblo y profetiza sobre Jesús y el ministerio de él. Y también de los capítulos 10 al 12, hermanos, podemos ver la profecía sobre el fin de los tiempos. Daniel describe visiones y detalles sobre el fin del mundo. Sí, ya Dios sabe cómo va a ser el fin de todo esto, hermanos. Simplemente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Claro, leer, estar atentos, leer, pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para poder ir entendiendo y asimilando y aplicando los principios que el libro de Daniel en sí y otros libros más nos dicen. Hay que prestar atención a varios temas ahí, hermanos, entre otros. Las decisiones, ¿sí? Daniel había decidido desde muy joven que viviría la vida que Dios quería para él. Y cada vez que tomaba una decisión era la de obedecer a la manera de Dios, como haga las cosas él. El segundo aspecto importante, hermanos, a prestar atención en este libro son las profecías. Daniel explica los sueños del rey y le predice el futuro. Daniel también describe cosas que sucederán en nuestro futuro y tal vez en otro futuro que tal vez nosotros no alcancemos a ver. Pueden ser nuestros nietos o nuestros bisnietos o tataranietos, si todavía el Señor no ha venido. Otro aspecto importante, hermanos, en este libro que hay que prestarle atención son los reyes. El libro de Daniel menciona a varios reyes. Y esto se debe a que en el periodo en que los israelitas son cautivos, Babilonia cambia varias veces de reyes también. Un aspecto importante, hermanos, aquí en este libro que se destaca bastante es el horno. Sí. El horno en el que fueron arrojados los amigos de Daniel no estaba pensado para personas, hermanos. Era un horno que se utilizaba para otros fines. En ese tiempo se usaban hornos para derretir metales como el cobre, el estaño, el hierro o el plomo. Algunos hornos también se usaban para cocer cuencos de cerámica y ladrillos. Otro tipo de horno se utilizaba para cocinar el pan. A veces la palabra horno en hebreo se ha traducido como caldera. A los persas se les ocurrió utilizar ese lugar ardiente y abrasador, óigase bien, para las ejecuciones. Muchos hornos tenían una abertura arriba para arrojar los materiales al interior y otra en un costado de la base para sacar los ladrillos, los metales o el pan. El horno estaba precisamente o especialmente ardiente el día en que los amigos de Daniel fueron arrojados allí. Incluso, óigase bien, los guardias quedaron incinerados al acercarse a ese horno. Fue un verdadero milagro que Dios haya podido proteger a los jóvenes dentro del horno abrasador. Un bosquejo del libro muy general, hermanos, podemos verlo también, apreciarlo, es, por ejemplo, ya vimos ahí, ¿verdad? El bosquejo está en 4 aspectos, no vale la pena porque ya en alguna forma lo estuvimos viendo. Hay 3 temas, hermanos, importantes aquí en este libro que quisiera que resaltáramos. El primero es la soberanía de Dios. Los relatos en Daniel enfatizan la fidelidad de Dios y su absoluta soberanía sobre la historia del mundo y de la humanidad, por supuesto. En el 2:47, en el 3:17, 18, en el 4:28 al 37, en el capítulo 5, verso 18 al 31. A pesar de las apariencias, Dios tiene el control de los acontecimientos globales, de los acontecimientos en los reinos y los acontecimientos en los gobiernos. Capítulo 5, verso 21. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, hermano y hermana, es
la fidelidad de Dios. Dios premia a aquellos que se consagran a Él sinceramente y que lo reconocen como tal. Daniel demuestra que nuestro testimonio al mundo ejerce un impacto sobre las personas que lo rodean. Asimismo, el libro revela que es posible, aunque no garantizado, que el pueblo oprimido de Dios pueda sobrevivir e incluso prosperar en una cultura hostil a su fe. Es algo muy importante, hermanos. Y el otro aspecto, el número 3, son las profecías de los acontecimientos futuros, hermanos. Las 4 visiones de Daniel contienen predicciones de tiempos futuros de persecución y de regreso del Cristo triunfante, hermanos. ¿Dónde podemos verlo eso? Bueno, en el capítulo 7, en el verso 11, verso 26 y 27, en el capítulo 8, verso 25, en el capítulo 9, verso 27, en el capítulo 11, verso 45, en el capítulo 12, verso 13, hermanos. Las visiones del profeta Daniel animan al pueblo fiel de Dios, quien vive bajo la opresión y la persecución. Estas visiones ofrecen una perspectiva divina, hermanos, de la realidad, las cuales difieren de lo que es visible. Al final, Dios obtendrá la victoria, por eso se vive con la expectativa del triunfo final, según lo podemos ver en el capítulo 2, verso 44, en el 7:27 y en Apocalipsis 11:15, hermanos. 2 modelos de fe a seguir aquí, hermanos, en este libro que son sumamente importantes. El primero, claro, el modelo de fe de Daniel. Fue un hombre de convicciones y de oración, quien obedeció a Dios a toda costa. Y aquí la pregunta, hermana y hermano, es, ¿se compromete usted a orar diariamente? ¿Tiene integridad? ¿Cuál es su reputación entre sus amigos, familia y compañeros de trabajo o de estudio o vecindad? El otro modelo de fe a seguir es el de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí lo podemos ver en el capítulo 3, de los versos 4 al 23. Fueron el blanco de compañeros prejuiciosos y envidiosos, y por lo tanto fueron lanzados a un horno ardiente debido a que se rehusaron a adorar un ídolo, según lo había ordenado el rey Nabucodonosor. Dios los liberó y recompensó, y recibieron el reconocimiento del rey y de todo el pueblo. Usted lo puede ver eso en el capítulo 3, en los versos 24 al 30. Y aquí la pregunta, hermanos, es, ¿está usted dispuesto a mantenerse firme ante Dios, aunque sus acciones signifiquen molestias e incluso la muerte? Este libro, hermana y hermano, nos presenta 6 desafíos muy importantes. El primero, si desde el punto de vista del mundo usted alcanza el éxito, manténgase firme en su integridad y en sus principios piadosos. Vean el capítulo 1, verso 8, con respecto a esto. El segundo desafío es que en épocas de crisis busque la dirección de Dios a través de la oración, según los capítulos 2, 20, 23 y capítulo 9, 1 al 21. Cuando Dios le dé un don o una habilidad, recuerde darle los méritos a Él y complete su servicio de manera humilde, según lo dice el verso 30 del capítulo 2. El tercero, pida a Dios que fortalezca su fe, de manera que usted también pueda responder con seguridad de que Dios tiene la capacidad de salvarlo bajo cualquier circunstancia. ¿Está usted dispuesto o dispuesta, si es necesario, a cometer un acto de desobediencia civil y enfrentar las consecuencias, ya sea que Dios lo rescate o no?
Considere seriamente la verdad de que Dios siempre procede con rectitud y con justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Capítulo 4, verso 37. Y el último, cuando parece que Dios no escuche sus oraciones, recuerde que la batalla espiritual puede ser fiera. Capítulo 10, 12 al 13. Sin embargo, sea paciente y confíe en Él, hermanos. Nuestras actividades para esta semana, hermanos, los lunes a las 7 de la mañana, un programa similar a este. Los martes el estudio bíblico que tenemos a las 7 de la noche. Los miércoles, Dios mediante, tenemos también la bendición de tener un momento de oración con nuestra hermana Loreta. Los jueves tenemos el grupo Ágape a las 7 de la noche, 7:30, perdón. Los viernes tenemos el espacio a las 7 de la mañana, reflexión en la palabra de Dios. Los sábados, reunión con los jóvenes de la iglesia. Y los domingos, sea de manera virtual o presencial, tenemos nuestro culto dominical. Espero, hermana y hermano, que este encuentro que tenemos cada lunes con la palabra de Dios nos ayude y fortalezca nuestra vida espiritual cada día. Un abrazo, hermana y hermano, y que Dios bendiga su vida hoy y siempre.